La doctora Tula es docente de la Universidad de Buenos Aires. Hola. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la comisión por esta invitación. Voy a ser concisa, me traje un resumen de... Qué bien. ¿Cuánto? Para tratar de ser exacta, 10 minutos, y de plantear algunos de los temas que están en el debate de este proyecto. Me van a disculpar, voy a leer porque precisamente leyendo me evito extenderme. Entonces voy a leer lo que escribí. Y empezar diciendo que me voy a ceñir básicamente al problema de la boleta electrónica. Lo primero que se percibe cuando se lee este proyecto de ley es que no hay una estricta correspondencia entre los antecedentes y los ejemplos que se citan en los fundamentos del proyecto y el articulado que propone la iniciativa. Los ejemplos que se mencionan describen los beneficios del pasaje hacia una boleta única, ya sea en formato papel o electrónico, pero luego el articulado no incorpora este concepto, el de boleta única. No lo utiliza en ningún momento, por lo que resulta difícil extender esas ventajas presentes en el fundamento en lo que se pretende sancionar en el proyecto. Y esto, a mi juicio, genera cierta confusión en el tratamiento que se da a los conceptos de boleta única y oferta electoral ceñida a las pantallas. Si hay boleta única, como se desprende de las ventajas de los fundamentos, debe haber una sola pantalla. Si no la hay, se presenta la aleatoriedad como instrumento de equiparación de la oferta. Y esto último es lo que describe en el articulado. Menciona además, en su lugar, a la boleta electrónica, la que sí define en página 4 de los fundamentos y en el artículo 62. Y aclara lo que no se quiere. Es decir, en una definición de un concepto de boleta electrónica, define lo que no se quiere, que es la urna electrónica, y me parece que es acertado esa introducción. Pero de ello no se desprende, en la lectura del articulado, no se desprende que sea lo mismo que se aplicó en Salta y Cava, en la ciudad de Buenos Aires, sino algo que técnicamente sería parecido, y esto de que lo que se va a sancionar es algo técnicamente parecido, nos obliga a pensar de cero sobre cuáles van a ser sus efectos. Es decir, la experiencia comparada sirve y mucho, sobre todo para ver qué es lo que no queremos, pero nos obliga a pensar que este sistema es de cero y no representa las experiencias pasadas. No describe, por ejemplo, cómo se organizarán las diferentes etapas del proceso electoral. Podemos estar hablando de una máquina para emitir el sufragio y hacer el recuento de mesa, de otra muy distinta para transmitir los resultados, y seguramente podrá haber más variantes combinadas. Como esto no está claro, creo que resultaría conveniente que este Congreso incorpore pautas generales, dejando el mínimo margen de reglamentación al Ejecutivo. En este caso, es un margen muy grande, sobre todo cuando se trata de incorporar una regla para la competencia del poder. En esta misma dirección, la de evitar lagunas legales o vacíos legales, en base a la experiencia básicamente que proporciona la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto debiera contemplar también pautas orientativas sobre homologación, certificación y auditoría, y 2, protocolo de acción para el día del comicio. En cuanto a los artículos en sí, me parece importante reforzar los principios rectores, porque dado que si este proyecto se aprueba, estos principios rectores luego van a servir para las reglamentaciones posteriores que se hagan. Y en ese sentido, me parece importante cambiar algunos conceptos que están en el articulado, básicamente incorporando aquellos que son principios constitucionales, como los que se refieren al secreto del voto y a la universalidad. En lugar de privacidad, hablar de voto secreto, es decir, que lo que se tenga que garantizar y el principio rector sea el secreto del voto, cuya definición incorpora además otros 3 conceptos, que es anonimato, privacidad y no coerción. En lugar de accesibilidad, utilizar el concepto de la universalidad del voto.
donde además agregaría una oración que se utiliza en muchos proyectos donde hay voto electrónico, donde la universalidad se siente que está completa cuando el elector puede valerse por sí mismo para votar. Es decir, hay que darle las garantías para que pueda votar sin ningún tipo de acompañamiento. En cuanto a la auditabilidad, que es el otro principio rector, agregaría también la necesidad de mantener preservación de evidencia y cadena de custodia, que esto tampoco está, digamos, claro en el articulado, dentro de lo que es todo el proceso electoral, porque precisamente esto es lo que permite después dar garantías a auditorías ex post. Y por supuesto que el elector pueda controlar su propio voto y que éste sea fácilmente verificable entre lo que es el voto impreso y el voto digital. En cuanto a la seguridad, también debe referirse a minimizar fallas técnicas y no solo a la protección de eventuales ataques o intrusiones al sistema. En cuanto a la equidad, se refiere básicamente a la neutralidad en el diseño, evitando inducir a los electores. Esta equidad debe contemplarse también entre candidaturas y no solo entre agrupaciones políticas como lo contempla el proyecto, sobre todo si una de las formas de votar va a ser por categorías. Entonces, la equidad también tiene que ser entre candidatos y no solo entre agrupaciones políticas. Este concepto de equidad, al tener ahora visibilidad en las pantallas, también involucra el voto en blanco. Sobre todo por la experiencia que ha habido en la ciudad de Buenos Aires en la segunda vuelta para balotaje. También involucra a la equidad de género, en tanto el artículo 63 menciona la posibilidad de acortar las listas con al menos los primeros candidatos. Sabiendo que en la Argentina los partidos tienen un comportamiento burocrático y minimalista respecto de la ley de cuotas, estando la mujer generalmente en el tercer lugar, se invisibilizaría su participación, es decir, se perdería todo aquello que se intenta hacer desde hace más de 20 años. En cuanto a la confiabilidad, el principio vector debería hablar también de robustez, esto es, de equipos sólidos, y agregaría una referencia a minimizar la pérdida de datos. Por último, incluiría otro principio rector que se desprende de los anteriores, pero que no estaría mal que estuviera en toda su plenitud, que es la integridad del sufragio. El principio vector de la integridad del sufragio, que es garantizar que los votos no puedan ser modificados, eliminados o ignorados en ninguna etapa del proceso electoral. Y este principio de integridad vale tanto para el voto papel como para cualquier sistema de votación electrónica. En cuanto a algunas cosas puntuales, en cuanto al procedimiento de emisión del sufragio, este proyecto no contempla si existe la posibilidad de que el elector pueda rehacer su elección antes de incorporarlo a la urna de cartón, como sí ocurre actualmente, con lo cual también habría que revisar qué posibilidades tiene el elector una vez que vota y que corrobora que no le gustó lo que votó o que está mal, poder rehacer su voto sin problemas. En cuanto al artículo 97, me parece que la definición que tiene es muy ambiciosa respecto de lo que implica inspección del dispositivo de votación, el que el presidente de mesa tiene que examinar el dispositivo de votación. Creo que es poco claro y confunde. La redacción podría ser más simple si se trata de lo que interpreto, que tanto la autoridad de mesa como los fiscales pueden chequear la oferta electoral y su correspondencia entre impresión y grabación en medio informático durante la jornada electoral. Y por supuesto, todas estas revisiones tienen que estar sentadas en actas. Por último, solo hacer referencia a una función que tiene la Cámara Nacional Electoral, que es el de la auditoría, y dudas que se presentan sobre si tiene los recursos necesarios para enfrentar esa función. Básicamente porque leyendo el articulado de este proyecto de ley, se dota, luego de más de 10 años que se sancionó la Ley de Financiamiento Político, recién a la Cámara de mayores dotaciones para su cuerpo de auditores contables. Por lo tanto, sí, dotar de recursos a una institución tarda cerca de 10 años, imagino que hoy la Cámara Nacional no cuenta, ni tampoco teniendo en cuenta el corto plazo que tiene, si esto se aprueba para el año que viene, de poder hacer ese trabajo de manera efectiva y eficaz. Nada más. Gracias.